Bueno, de nuevo buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos acá de distintas regiones, así que nos está eh, iluminando la energía del día o de la tarde o de la noche, según desde donde estemos conectadas y conectados. El día vamos a iniciarlo ofreciendo esta luz, la sagrada luz, para todas nuestras ancestras, nuestros ancestros, principalmente a todas las mujeres indígenas, niñas y jóvenes que por una u otra razón han ofrendado su vida para hacer camino. Y a ellas invocamos hoy, a ellas ofrecemos esta luz, honramos su camino, honramos su existencia y también honramos la energía de cada una de las personas que está hoy conectada a este encuentro. Nos reúne un sueño, nos reúne un trabajo colectivo, nos reúne una esperanza, la recomendación general para los derechos de las mujeres y de las niñas indígenas del Comité de la CEDAW. Entonces, con esta energía, con esta luz, queremos abrir este espacio de diálogo, de intercambio y de esperanza. Soy Teresa Zapeta, directora ejecutiva de FIMI, y les estoy saludando desde territorio maya de los pueblos milenarios de Guatemala. Dejo entonces en el uso de la palabra a nuestra hermana Joan Carlin, quien hará la conducción de nuestra actividad. Gracias y buenas energías para cada uno. Okay, thank you for that, Teresa. Thank you for that. Muchas gracias, Teresa, por esta apertura espiritual. Esto marca cómo será nuestro debate hoy, precisamente sobre la CEDAW y los derechos de las mujeres y niñas indígenas. Esto tiene que ver con la recomendación general, la recomendación 39, que tiene que ver con las mujeres y las niñas indígenas. En este evento tendremos a 5 mujeres, 5 lideresas distinguidas. Y eso es lo que queremos ver cuando decimos de las palabras a los hechos. Y precisamente tendremos a la directora de FIMI, quien compartirá con nosotros todo el recorrido y el proceso de la participación de las mujeres indígenas de diferentes regiones. Y veremos cómo han dado unas opiniones muy importantes dentro de los debates con el Comité de la CEDAW sobre esta recomendación general, la número 39. Antes de continuar, quisiera mencionarles algunas cosas. Número 1, para podernos entender, tenemos el servicio de interpretación disponible. Si es en español, en francés o en inglés. Así que utilicen el botón del servicio de interpretación en Zoom y hagan clic en el idioma que deseen escuchar. También pueden utilizar el chat para presentarse. Finalmente, si tienen preguntas, pueden utilizar el chat o si no también la opción de QA, que es para las preguntas. También pueden levantar su mano porque queremos que esta sesión sea tan interactiva como es posible. Como tenemos este formato que es visual, de esta manera podemos ser más interactivos, así que utilicen también el chat.
Tendremos 5 ponentes. Luego tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Y luego tendremos unas palabras de cierre. Así que tendremos tiempo también para interactuar, no solo para preguntas y respuestas, sino también para las opiniones y comentarios de los participantes. Así que quisiera invitar a nuestra primera ponente, quien dará unas palabras de apertura, destacando el proceso y el recorrido y las actualizaciones de la Recomendación General número 39. Es un gran privilegio poder escucharla directamente, porque es ella quien ha estado más comprometida en este proceso. Es la presidenta de FIME, es una activista quechua de Perú. Ha dedicado más de 30 años de su vida a defender los derechos humanos de las mujeres indígenas. Es la coordinadora de Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas. También es la presidenta de Chirapac y de FIMI. Así que, de verdad, para mí es un honor cederle la palabra a Tarsila Rivera Sea. Muchísimas gracias, hermana. Bueno, ahora hablaré en español. Dear sisters, hermanas queridas de todas partes del mundo, ustedes saben que los esfuerzos de las mujeres indígenas de diversas generaciones se van concretando en los logros que vamos obteniendo en los diferentes escenarios, digamos los espacios locales, los espacios nacionales, regionales y globales. En esta oportunidad compartimos con ustedes la importancia de la articulación y la importancia de trabajar juntas buscando objetivos comunes. Como lo comentó la hermana Joan, el proceso para lo que hoy estamos comentando con orgullo, que es la Recomendación General número 39 de la CEDAW, se debe a un proceso empezado seguramente hace más de 40 años por hermanas. Nosotras empezamos nuestro proceso logrando la primera recomendación del Foro Permanente en el 2004, en el que el foro le pedía al Comité CEDAW de incluir y de tomar en cuenta a las mujeres indígenas en sus particularidades. Luego esta recomendación del Foro Permanente del 2004 se repite el 2019. Y entonces, con la presencia y participación de la hermana Gladys Acosta, que actualmente es presidenta de CEDAW, concluimos y diría yo, estuvimos totalmente de acuerdo en que el gran esfuerzo tanto de las integrantes del comité como de nosotras, las diversas regiones del mundo, las redes de mujeres indígenas, vayan apropiándose de este proceso para que cuando se apruebe esta recomendación general puedan todas las regiones del mundo ser parte de ese proceso y sentirse incluidas en esa recomendación general. Esa es la parte más importante para nosotras. Es una recomendación general en la que hemos participado activamente de lo local a lo global. Luego podríamos decir, ¿por qué es tan importante esta recomendación general? Hay muchos instrumentos relacionados al derecho al avance
que deben, recomendación general tiene la importancia de recoger los derechos colectivos de las mujeres y las niñas indígenas, en el que justamente las características de las culturas específicas, originarias, deben estar consideradas cuando nosotras en nuestros países nos vayamos a relacionar con la justicia, por ejemplo, saber que las discriminaciones por defender derechos colectivos relacionados, por ejemplo, a los derechos territoriales, los recursos naturales, la vida de nuestra madre tierra, los derechos lingüísticos, los derechos a la biodiversidad y a tomar agua y aire limpio están considerados en esta recomendación general. Y desde las niñas, ¿no? Desde las niñas, porque tienen el derecho de crecer con dignidad en educación intercultural que valore y considere las expresiones culturales que ellas tienen desde el hogar y por lo tanto las escuelas públicas las deben incluir y las deben respetar y no ser objeto de discriminación o racismo por las características específicas que tenemos. Entonces, es tan importante, queridas hermanas y hermanos, que juntas y juntos celebremos cuando en esta sesión de octubre el comité apruebe esta recomendación general, quedando el gran desafío tanto para nosotras como para los estados, su implementación en el escenario doméstico, o sea, en nuestros países. Por eso, con la aprobación de la recomendación general, habríamos logrado un hito, pero tenemos que seguir atentas y atentos para que la implementación en nuestros países se haga realidad y ya las defensoras de los derechos colectivos que actualmente son criminalizadas sean consideradas sujetas de derecho y no sujetas de persecuciones. Con esto, mi querida Joan, te devuelvo el micrófono, así que preparémonos para celebrar la aprobación de esta recomendación general, sabiendo que en el comité tenemos integrantes muy sensibilizadas con esta lucha y con la justicia que las mujeres indígenas del mundo estamos esperando, desde las 7 regiones geoculturales. No solo es una región, favorecerá a niñas, jóvenes y mujeres de todas partes del mundo. Muchas gracias y un gran abrazo y preparémonos para la celebración, enfrentando el desafío de su implementación. Thank you for that, Sister Tarsila. I think you've highlighted that it Muchas took gracias, hermana Tarsila. Creo que has destacado muy bien que nos ha llevado muchos años que se acabe hablando de este trabajo que tenemos en relación con las mujeres indígenas. Y ha sido gracias a los esfuerzos de las mujeres de las 7 regiones. Y se demuestra que tienen que reconocer los derechos individuales de las mujeres indígenas, que son invisibles, como tú has dicho. Es una cuestión, como has dicho, de protección de la biodiversidad, derechos a la tierra. Es un trabajo muy importante que tiene que incorporar y abarcar toda la lista de los derechos de las mujeres y niñas indígenas tal y como nosotros los vemos. El desafío ahora es la implementación, la puesta en práctica, y espero que tengamos muchos aliados de todo el mundo para ayudarnos a asegurarnos de que estas palabras se convierten en acciones
sobre el terreno y a todos los niveles. Muchas gracias, Tarsila. Ahora pasamos a otra distinguida líder, que es ahora la embajadora ante las Naciones Unidas de Colombia. Estamos muy contentas de tener con nosotras a Leonor Sabater, que ha estado trabajando muy duro para promover y defender los derechos de las mujeres indígenas y de los pueblos indígenas en general. Leonor, ¿puedes contarnos la importancia del GR39 para las mujeres indígenas de todo el mundo y para los pueblos indígenas en general? Y quizá decirnos también qué se puede hacer para promover este reglamento general ahora que tú eres la embajadora de Colombia ante las Naciones Unidas de Nueva York. Tienes la palabra, Leonor. Gracias, Joan. Saludarte y por supuesto saludar a Tarsila. Muy emocionante su discurso, muy interesante el proceso que se ha llevado con el tema de las mujeres. Saludar también a Teresa por todo lo que nos hace recordar de espiritualidad. A Sonia Gutiérrez, a Lucy Mullen-Kay, si está por allí. Y bueno, sí, les quería comentar que es muy importante lo que Tarsila nos ha dicho. Y lo que buscamos es implementación de derechos. Pensamos que el tema de la CIDAW tiene que ver mucho con la situación exactamente de las mujeres, de nosotras, las mujeres indígenas. Voy a tener el honor de estar en la reunión el 20 de octubre, en donde ya aquí en Nueva York está la sesión que se refiere a los asuntos de esta reunión para marzo. Ya los estados están haciendo sus intervenciones para consideración del secretario general y de los espacios que ya les corresponde para marzo. Me gustaría sobre todo leerles a ustedes lo que como Colombia voy a leer mañana 20 de octubre, y lo que buscamos es tratar de interpretar esa visión política sobre mujeres indígenas en el marco de esa recomendación, en esa línea de la recomendación 39. Quiero sobre todo decirles que antes de nada tenemos la posibilidad de poder tener este texto, pero a la vez, si ustedes consideran importante o quieren hacerlo, podríamos introducir algún párrafo en esta intervención de mañana 20 de octubre y poderlo dejar suscrito en ese comité, en el comité de la CEDAW. Eso va a ocurrir mañana. Lógicamente que le pudo haber correspondido no a la embajadora, sino a la vicecanciller de Colombia, pero ella lo delegó en mí y tengo la posibilidad mañana de hacer la intervención. Si ustedes tienen un párrafo, Joan o Tarsila o todos, hay algún párrafo que pueda retroalimentar mi texto, con mucho gusto yo podría anexarlo y dejarlo en el comité de la CIDAW mañana. Me quiero referir a mi texto para mañana. Así rápidamente, un resumen. Para Colombia, el trabajo del comité de la CEDAW ha sido fundamental para entender la igualdad sustantiva y el principio de no discriminación, profundamente arraigado en la legislación colombiana.
En esa línea, la recomendación 39 sobre los derechos de las mujeres y las niñas indígenas, que está en proceso de elaboración y adopción, constituye un hito para entender las obligaciones específicas de los estados en la protección efectiva de sus derechos. Esta perspectiva coincide con la ambición del presidente Petro de que los programas y políticas contengan un enfoque de género de carácter interseccional, que reconozca a las mujeres en toda su diversidad. La recomendación, muy alineada con las recientes discusiones de la Comisión Jurídica y Social de la Mujer en Nueva York, es clara en identificar y abordar las diferentes formas de discriminación interseccional y violencia de género a las que nos enfrentamos las mujeres y las niñas indígenas por nuestro sexo, nuestro género, nuestro origen o identidad indígena, fenotipo, edad, discapacidad, idioma, situación de pobreza o nivel de educación, entre otros. Una de las causas fundamentales de esa discriminación es el desconocimiento de nuestro derecho a la libre determinación. Y por eso en el centro de la labor debe estar la garantía a nuestros derechos a la participación significativa, real e informada, consulta y consentimiento previo, indispensable en la elaboración de las leyes y políticas relacionadas con el medio ambiente, el cambio climático y la reducción del riesgo de desastres. No se pueden tomar decisiones sobre nosotras sin nosotras. Si bien Colombia ya tiene leyes que abordan esas problemáticas, su aplicación es deficiente en muchos casos y por eso los próximos años serán clave en la elaboración de políticas integrales, informadas en datos de calidad y dirigidas verdaderamente a aquellos que lo necesitan. Finalmente, es primordial resaltar el reconocimiento que se nos hace como lideresas, portadoras de conocimiento y transmisoras de cultura. Somos agentes transformadoras que merecemos ser escuchadas. En esa lucha, el trabajo de las organizaciones de mujeres que impulsaron la elaboración de la recomendación 39 debe ser destacada. Son mujeres como yo, conectadas con la tierra y con las necesidades de nuestros pueblos, las que han hecho posible este avance. Continuaremos velando para que su aplicación sea una realidad. Es lo que tenemos en este momento para mañana en el comité de la CIDAW, ese comité de trabajo. Y intentaremos, si ustedes lo consideran, podríamos introducir lo que consideraran ustedes para mejorar el texto, si ustedes lo consideran. Pensamos que el tema, yo por estrategia política he buscado que cada intervención que yo tenga un mensaje de una cultura indígena. Y como al final lo de cambio climático, que también estuve también en el Consejo de Seguridad. ¿Qué significa la seguridad para los pueblos indígenas? ¿O cómo el cambio climático real se puede conseguir? Y yo les decía, si yo me enfermo la tierra. Si yo curo la tierra me cuida a mí. Así terminé mi intervención y yo creo que es como el mecanismo de ir llevando a los espacios de Naciones Unidas la mentalidad indígena que deben incorporar los estados. Entonces creo que tuvo una buena acogida en el Consejo de Seguridad, nos ha ido muy bien. Creo que las posibilidades que se nos están abriendo son importantes, pero seguiremos viendo importante este tipo de eventos, que haya participación, que podamos recoger y todo ese asunto.
Entonces, Joan Carlin, yo como siempre dispuesta para que sigamos trabajando. Tarsila también. Muchas gracias. Okay, thank you so much for that, Leonor, and thanks for Muchas highlighting gracias, Leonor. Muchas gracias por destacar las relaciones recíprocas de las mujeres indígenas con la salud de la naturaleza y cómo la salud de la naturaleza se refleja en la salud de las personas. Es algo muy importante y que también se relaciona mucho con el cambio climático. Lo que mencionaste de la importancia de la Recomendación General 39 es que tiene que tratar de implementación de derechos y que se basa en el principio de no discriminación y de la igualdad. Así que tiene que tratar con todas las discriminaciones que las mujeres y jóvenes indígenas enfrentan. Y creo que esa fue la gran contribución de las mujeres indígenas de todo el mundo para asegurarse de que sus derechos son protegidos y se recogen en la declaración, en la recomendación general. Para el FIMI creo que es importante utilizar esta oportunidad para aportar otros puntos de vista que quizá Leonor, Sí. representándonos ante el CEDAW, pueda incorporar. Yo diría que necesitamos mecanismos eficaces de contabilidad y de responsabilidad para tratar con las violaciones de los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas. Necesitamos ese tipo de mecanismos para acabar con la impunidad en la violación de nuestros derechos. Muchas gracias de nuevo, Leonor. Pasamos ahora a la tercera hablante, que viene de otra región y que hablará más de los desafíos y los pasos que tenemos por delante para tratar con la interseccionalidad en el GR39. Margareta Carvel-Ucek será la siguiente en hablar. Es Sami y trabaja en la universidad, es profesora asociada en la Universidad de Omio. Gracias. Monelle bregade me suarsane, upmein samin lanta varine. La oradora habla en su lengua. Esa era mi lengua materna. Lo que he dicho es que primero quiero agradecer a Teresa, directora del FIMI, y al FIMI por invitarme aquí. También quiero agradecer a los pueblos indígenas pasados y presentes por permitirnos estar aquí. Yo soy Sami. Nací cerca de las montañas y me crié allí. Mis dos padres son también Sami. Todavía hoy sigo trabajando y viviendo en mi tierra natal, pero más cerca de la costa. Mi discurso hoy se basa en un ejemplo de mi investigación que se publicó en 2018 y también me referí a mi investigación sobre servicios públicos para el bienestar que publiqué en 2016 para el Centro de Bienestar de Noruega. También he trabajado con las comunidades de Australia, Canadá y los Estados Unidos para esto y hemos visto las similitudes y diferencias de las que podemos aprender.
Hablando de la recomendación general 39, implementar los derechos de las mujeres indígenas debería hacerse a nivel local, regional y nacional. Es importante la autodeterminación, los derechos colectivos, todos los derechos aquí recogidos. Las sociedades coloniales se organizan en jerarquías. Por ejemplo, si vemos los servicios, el estudio de los servicios públicos noruegos. Noruega, que se considera parte del mundo occidental, tiene directrices de qué se considera el desarrollo a varios niveles. Se desarrollan estructuras para facilitar la implementación de algunos proyectos de bienestar. También deberíamos trabajar para acabar con la discriminación, y esto enlaza con lo que escribí en mi artículo sobre las violaciones de los derechos de mujeres y niñas. Muchas veces la violencia contra las mujeres Sami también es violencia ambiental, es una violencia que ha afectado a generaciones. Por supuesto, en esta recomendación debe tenerse en cuenta el consentimiento previo informado, es decir, también las mujeres indígenas y niñas tienen que hablar por sí mismas, no debe hablarse en su nombre, y deben respetarse sus experiencias históricas y sus prácticas. Hablando de la capacidad de agencia, es algo que también yo mencioné en mi artículo. La violencia es epistemológica, es espiritual. Hay muchos tipos y se puede explicar en gran medida por la violencia colonial, que se ha asimilado también en la sociedad Sami, aunque no en todas. Hay mujeres y niñas que siguen siendo muy importantes en la comunidad Sami. Hay derechos que son ejercidos por mujeres y por mujeres no indígenas y por hombres. Los derechos establecidos por los países coloniales pueden ser discriminatorios con las mujeres indígenas y con los pueblos indígenas. En nuestro caso, se reduce nuestro poder para que el Estado colonial pueda apoderarse de nuestros recursos naturales y nuestras tierras. Se deberían tomar acciones contra esta discriminación y deberíamos tener en cuenta que las mujeres no indígenas no tienen el mandato para hablar en nombre de las mujeres indígenas. Necesitamos un buen servicio público de salud, políticas educativas, buenas infraestructuras. Tenemos que participar en igualdad en las decisiones que nos afectan a nivel nacional, regional y local en nuestra sociedad. Sin embargo, las perspectivas interseccionales no siempre se utilizan como guía, ya que esas perspectivas no siempre respetan los derechos de las mujeres indígenas y las niñas. Histories and experiences. Instead, intersectional perspectives are usually in the context of gender and feminist epistemology. Vienen en la epistemología se tiene en cuenta no se tiene en cuenta la historia colonial y su experiencia. La perspectiva interseccional viene de un contexto científico
Se desarrollan metodologías en diferentes países a nivel mundial. Por ejemplo, se tiene en cuenta la legislación, los servicios sociales, la educación. La doctora Eileen Moulton Robinson, en su libro, habla sobre la mujer blanca, sobre los indígenas y el feminismo. Da diferentes ejemplos sobre la ausencia de que se refleje los diferentes colores y perspectivas de la mujer indígena. Y muestra cómo falta esto en todo este constructo. Así que es necesario tener en cuenta las experiencias, las historias de las mujeres y niñas indígenas para la Recomendación General 39 y sobre todo en su implementación a nivel nacional, regional, local, en las sociedades. Estas mujeres y niñas tienen voces individuales y colectivas y se deben respetar en todos los niveles y de una manera igual. Tenemos que ver que en las sociedades coloniales se desacredita el conocimiento de las mujeres y las niñas indígenas. Así que esto es lo que yo quería, con lo que quería colaborar. Gracias. Gracias, Margareta. Ha sido una opinión enriquecedora porque has mostrado las diferentes dimensiones de la violencia en contra de la mujer, incluido la violencia colonial, que todavía hoy en día vemos. También es muy importante ver esta ausencia de una perspectiva interseccional de las mujeres indígenas, porque tenemos que tener en cuenta que nuestro conocimiento, nuestras historias no están siendo reflejados. Así que tenemos que pasar a la acción para garantizar que nuestras voces, nuestra historia, nuestro conocimiento como mujeres se vean reflejados y que hagan parte de la toma de decisiones en todos los niveles. Esto es importantísimo. Tenemos que ir de las acciones a las palabras, de las palabras a los hechos. De verdad, muchísimas gracias, Margareta, por mostrarnos todas estas dimensiones de la violencia, apoyar en la recomendación y para alzar la voz y la participación de las mujeres. Muchísimas gracias. Y ahora iremos a otra región. Nuestra próxima ponente hablará sobre cómo la Recomendación General 39 fortalecerá el trabajo de promoción y defensa de las mujeres indígenas. Quiero invitar a Lucy Mulenque, que es la vicepresidenta de FIMI. Ella es una activista por los derechos de las mujeres y las indígenas. Tiene una vasta experiencia en defender los intereses de las comunidades de pastoreo y caza en su país de origen, Kenia, y también a nivel mundial. Es la cofundadora de AIWO y también ha trabajado con FIMI. También es la cofundadora de la Red de Biodiversidad de las Mujeres Indígenas. Gracias, John, y a todas las otras panelistas. Es excelente haber escuchado a Leonor. Creo que Margareta y John ha dado unos puntos clave que tenemos que ver sobre nuestros derechos como mujeres indígenas. Y esto es muy importante y fundamental. Quiero agradecer a todas las mujeres
indígenas globalmente, porque estamos viendo que estamos trabajando colectivamente, incluso a nivel de la comunidad y en diferentes regiones, y esto es fundamental. Es importante porque tenemos esta herramienta, este instrumento que podríamos llamarlo como nuestra propia ley. Es algo que podemos utilizar para implementar nuestro trabajo como mujeres indígenas. Y de esta manera podemos invitar a nuestros socios y a los otros participantes a que lo implementen. Y podemos asegurar que verdaderamente lo vamos a implementar. En esta recomendación, la 39, es importante ver que todas las otras disposiciones legales de las Naciones Unidas y regionales van a ser tenidas en cuenta, y no solo para educar a las mujeres indígenas, sino a los gobiernos y al resto de las personas. Cuando hablamos de todas las formas de discriminación, vienen de diferentes frentes y nos impactan de diferente manera. Tenemos la discriminación de género a nivel de hogar, incluso dentro de nuestras comunidades. Vemos grupos minoritarios que también son discriminados en las comunidades. Así que tenemos que ver a este instrumento específico como un elemento muy importante que podemos utilizar. Es muy importante que dentro de nuestro trabajo de promoción y defensa creemos una conciencia en nuestras comunidades para que las personas puedan entenderlo y lo puedan aplicar. Tenemos que ver este proceso dentro de cada comunidad y a nivel regional. Tenemos que ver que el comité tuvo en cuenta nuestras recomendaciones y las implementó. Y ahora nosotros, ¿cómo podemos implementarlas? ¿Cómo podemos trabajar colectivamente como mujeres indígenas para que podamos seguir adelante? Esto es algo que nos ayudará en nuestro trabajo de promoción y defensa. Cuando miramos, por ejemplo, el problema de la salud, tenemos mujeres indígenas que están viviendo en áreas remotas y esta distancia hace que sean discriminadas también por sus tradiciones y sus culturas. Así que es importante que entendamos esto y que lo utilicemos como una herramienta. Pero tenemos que ver que también que todas las personas entiendan, incluidas las comunidades indígenas, porque nosotros hemos recorrido un largo camino y hemos tenido ayuda para que todos estos asuntos hayan sido debatidos. Hemos tenido diferentes sesiones y conferencias y tenemos que continuar con este trabajo de promoción, porque como Joan lo dijo, ella conoce muy bien todos los problemas de derechos humanos. Y muchas veces vemos que las mujeres indígenas tienen incluso más problemas. Así que, por ejemplo, esta herramienta también es útil para la defensa y promoción, para luchar contra la discriminación. Cuando hablamos de oportunidades, esta es una oportunidad. Tenemos que las mujeres indígenas no sean dejadas de lado para estas oportunidades, que sean incluidas, no solo a nivel gubernamental, sino también a nivel de las Naciones Unidas. Nosotros también tenemos que llegar al sector privado, porque muchas veces cuando miramos a los derechos indígenas, a las personas, a las mujeres, piensan que no tienen las habilidades y sí las tenemos. Así que tenemos que hacer que este instrumento nos ayude a avanzar. Que tenemos que ver que como mujeres indígenas estamos yendo más adelante. Y que siempre recordemos que tenemos que trabajar en conjunto globalmente. Por ejemplo, Margareta,
con su pueblo Sami ha entendido esto. Y tenemos que ver cómo nos impacta la discriminación. Tenemos que tener en cuenta que tenemos líderes indígenas que trabajan y tenemos que utilizar esta herramienta de la mejor manera para la defensa y promoción de los derechos. Y tenemos que asegurarnos que todos nuestros pueblos puedan utilizar este instrumento. Esto es vital para poder trabajar y defender nuestros derechos y nuestras comunidades, para poder terminar con la discriminación a nivel mundial. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lucy, especialmente por hacer este énfasis en que tenemos que concienciar a las personas sobre la recomendación general y que no es solo para las mujeres y niñas indígenas, sino para el público general, para todos los sectores, para todas las personas que toman decisiones, tienen que conocerla y ser conscientes de que existe. Es una herramienta muy importante para las niñas y mujeres indígenas, para todos los pueblos y movimientos indígenas, para nuestra defensa y promoción del respeto y para trabajar por nuestros derechos y para terminar con cualquier forma de discriminación. También lo que han dicho los otros ponentes, que esto hace parte del centro de esta marginalización de las mujeres indígenas. Y por eso necesitamos mirar la educación, las condiciones de salud como elementos claves de nuestro trabajo, porque proporcionalmente las mujeres y niñas indígenas se están quedando atrás en términos de educación, en términos de salud, de economía. Las mujeres no se deben dejar de lado. Ahora que tenemos una herramienta para seguir avanzando en pro de nuestros derechos. La recomendación general 39 de la CEDAW. Muchas gracias, Lucy. Y ahora tenemos finalmente otra ponente que es una mujer indígena abogada de Guatemala. También es una activista y política por los derechos de las mujeres indígenas. Es miembro del Congreso desde enero de 2020. También ha sido la secretaria general de AEU desde 2017 de Guatemala. Así que contamos con el privilegio de tener a Sonia Gutiérrez. Y va a hablar de las estrategias para implementar de una manera efectiva la Recomendación General 39. Sonia, adelante. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Qué gusto también me da a mí estar acá con todas ustedes, saludarles a cada una, a Joan, quien ha hecho la presentación de todas, a las excelentísimas ponentes que han intervenido y a todas las mujeres que estamos conectadas a través de este mecanismo virtual que nos permite la tecnología con las energías que el día de hoy nos marca. Efectivamente es muy inspirador escuchar a todas cómo es que las mujeres hemos caminado a lo largo de estos años, esta histórica lucha que hoy se está próximo a materializarse, que es la aprobación de esta recomendación general número 39, de la cual hemos estado hablando en este foro. Yo quisiera resaltar algunos elementos realmente valiosos de esta recomendación. En verdad es una recomendación muy integral de todos nuestros derechos como mujeres, como jóvenes, como niñas indígenas. He ahí la dimensionalidad
que le estamos dando a esta recomendación y el reconocimiento legal, porque las mujeres históricamente indígenas hemos estado invisibilizadas en todo el quehacer institucional del Estado, políticas públicas, legislación. Y si bien es cierto, celebramos la ratificación de nuestros países, de la CEDAW, de todas esas formas de violencia contra la mujer, pero en efecto no estábamos visiblemente específicas las mujeres indígenas en la CEDAW. Y eso es maravilloso hoy encontrar, como bien lo han dicho ustedes acá, hermanas, una herramienta específica, una herramienta propia, una herramienta que ha sido construida, porque si algo debemos de reconocer, sin duda alguna, los distintos aportes de mujeres que están en los distintos espacios, pero aquellas que ya no están, aquellas que con sus ideas, con sus propuestas, con sus aportes, con sus pensamientos, con sus conocimientos, nos lleva a tener una herramienta en esa dimensión. Hablar también de cómo es que esta recomendación no solamente nos dimensiona y nos coloca en un enfoque intersectorial, como ya se habló, por las múltiples discriminaciones que hemos sufrido nosotras las mujeres, sino que también nos fija un horizonte, y eso es lo valioso de esta recomendación, porque nos fija un horizonte y nos da luces de qué hacer para las estrategias de implementación. Y en efecto, la recomendación nos hace mención de que los estados deben impulsar medidas de carácter legislativa, políticas, pero no solamente en esos dos ámbitos, sino que todavía la recomendación va más allá y nos dice de otro tipo que sean pertinentes para garantizar el cumplimiento y las obligaciones de nuestros derechos. Es decir, es una recomendación bastante ambiciosa en términos de plenitud de nuestros derechos. Y allí el componente de nuestra visión, de nuestra aspiración como mujeres indígenas, que no cabe duda que es toda una amalgama de todo ese sentir de las mujeres del mundo, de las regiones y que hemos experimentado. Quería resaltar eso porque realmente es emocionante escucharlas a cada una de ustedes en sus distintas intervenciones y la matiz que le da a esta recomendación. Y bueno, por otro lado, también es importante decir que han habido avances importantes en nuestros países acerca del avance de los derechos de las mujeres. En el caso particular de Guatemala, nosotros tenemos algunos esfuerzos que debemos de reconocer que ha sido gracias al trabajo de las organizaciones de sociedad civil, de las organizaciones de mujeres indígenas, quienes se han apropiado a estas herramientas legales y que han logrado tener de cierta manera institucionalidad, políticas públicas, legislación, pero aún, como bien dice la Recomendación General 39, es insuficiente para todo lo que las mujeres seguimos enfrentando, las mujeres indígenas. Entonces, creo que en Guatemala, desde mi país, eso es de mérito reconocer el trabajo de esas mujeres. Contamos con una Defensoría de la Mujer Indígena, contamos que en su momento la agenda articulada de mujeres indígenas quizás no se ha logrado todavía convertir en una política pública nacional, pero ya hay un trabajo avanzado por las mujeres. Hay cierta legislación muy mínima, pero en ese caminar es que nos encontramos. Recientemente se ha aprobado una ley de comadronas, donde finalmente se reconoce a las abuelas comadronas que en su mayoría son indígenas.
Hace poco también presentamos una propuesta de ley para ese reconocimiento a las mujeres indígenas. Entonces creo que es valioso también resaltar nuestros distintos esfuerzos históricos en nuestros países, que estoy segura que los tenemos. Y ahora sí, enfocarme un poquito a esas estrategias de implementación. Si bien ha sido una lucha histórica de las mujeres y lo que hoy tenemos es esa propuesta que también, como dice Tarsila, me sumo a que vamos a celebrar la aprobación de esa recomendación muy pronto, esos 40 años que ustedes hacen mención. Creo que hoy es un paso, es un hito histórico, como ustedes lo han dicho. Entonces, la primera estrategia en cuanto a la aprobación, que estamos seguras que lo van a hacer el Comité CEDAW, primero es tomar en consideración que este es un bastión. Se va a convertir o se constituye en esa herramienta principal, específica, en el impulso de nuestros derechos humanos como mujeres indígenas y niñas. En este siglo XXI en el cual nos encontramos, es histórico contar con una herramienta específica de carácter global, donde va a tomar en consideración a todas nuestras regiones, a nuestros países, a todas las mujeres indígenas del mundo y de la región. Entonces, ese es un primer elemento importantísimo que se constituye este instrumento nuestro. Pero lo otro es que necesitamos también apropiarnos las mujeres, las organizaciones, la ciudadanía en general, de la importancia de contar con esa herramienta propia, construida desde las mujeres, porque si algo estoy segura es que fue construida desde el aporte de las distintas mujeres que han estado en estos distintos espacios. Luego, pues también algo fundamental que tendremos que trabajar y no es extraño para las mujeres es la mayor articulación, la mayor compenetración de las diferentes actorías de mujeres que estamos comprometidas en la lucha y en la defensa por nuestros derechos humanos. El cohesionar a todas las mujeres de las regiones para un plan de acción que nos permita efectivamente implementar en un periodo las acciones, que creo que eso va a ser fundamental a partir de que se logre aprobar esta recomendación general número 39. Y lo otro es que esta recomendación nos da un aliento, nos fortalece nuestro trabajo a todas las mujeres que estamos en los distintos espacios hablando por nuestros derechos, exigiendo a los estados el cumplimiento de estos derechos, porque aún sin la recomendación hemos hecho un trabajo maravilloso las mujeres en la exigibilidad, en el reconocimiento, en la protección, en la difusión, en la sensibilización de nuestros derechos. Y entonces el contar con esta recomendación nos da un impulso, nos inspira y eso fortalece nuestro trabajo, porque de cierta manera, y muchas de ustedes acá, hemos sufrido precisamente ese rechazo, esa ignorancia, esa invisibilización cuando hemos hablado de derechos de mujeres, pero el contar hoy con una recomendación de esta naturaleza, pues nos inspira para seguir avanzando y para seguir empujando los derechos humanos. Nos da una fuerza a todas nosotras y esa es la alegría que vamos a celebrar cuando se apruebe esta recomendación. Así que son algunas ideas que quería dejar y encantada de escucharlas a todas. Gracias. Thanks a lot, Sonia, and I think you've captured. Muchas gracias, Sonia. Creo que has capturado lo que necesitamos nosotros como mujeres indígenas
que es tener un plan de acción para implementar la Recomendación General 39 basada en nuestras perspectivas, porque como has dicho, esto se basa en nuestras perspectivas como mujeres indígenas, pero creo que algo también que has mencionado, que es muy importante, es que la recomendación es general y abarca las recomendaciones de las mujeres indígenas, pero también reconoce las diferentes identidades de las mujeres indígenas, porque la CEDAW es para las mujeres en general. Y creo que esto es muy, muy importante, porque creo que somos tanto indígenas como mujeres y somos como una especie de mezcla de las dos cosas, así que no podemos hablar solo desde una perspectiva. No solo somos mujeres o no solo somos indígenas, somos una intersección de ambas cosas y es lo que nos hace únicas, pero también constituye una serie de discriminaciones como mujeres y como indígenas. Y necesitamos herramientas para realmente tratar con estas diferentes formas de discriminación, para poder después trazar un plan de acción para trabajar conjuntamente e implementar las recomendaciones. Y muchas gracias también, finalmente, por mencionar que esto nos da fuerza, y creo que también nos da esperanza. Gracias, Sonia. Y ahora le paso la palabra a las preguntas. Vamos a pasar a las preguntas. Hay algunas aquí que están en español. No sé si Alancay podría traducirlas. A ver si la pregunta 3. Hay algunas que son para hablantes concretos. La primera es para Leonor Zapata, que es si la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas tiene su propio presupuesto para sus actividades, si tiene sus propias oficinas y dónde se puede encontrar sus resultados de las actividades realizadas desde 2020. También hay quien dice que nuestro taller no es quizá suficiente para apropiarnos de esta recomendación. Quizá cualquiera podría responder a esto. Luego hay una pregunta que dice saludos desde la península de Guajira, en Venezuela. ¿Qué estrategias propone la CEDAW para hacer escuchar la voz de las mujeres indígenas que habitan en zonas de difícil acceso geográfico, que son vulneradas en sus derechos fundamentales y víctimas de múltiples formas de discriminación y explotación? Estas mujeres desconocen los avances alcanzados en materia de derechos de las mujeres y niñas indígenas. Leonor, ¿quieres responder a la pregunta que se te ha hecho? Leonor. Sí, gracias. Gracias, Joana. A ver, la pregunta que se me ha hecho tiene un carácter nacional en Colombia. Estoy convencida que los procesos nos van lentamente, van con un enfoque quizás para todo el país, pero que aún no se ha llegado a todos los rincones de los pueblos indígenas. Y creo que esto tiene que ver precisamente con algunas y muchas situaciones que se tienen en el país. La Comisión Nacional de Mujeres Indígenas aún no es el tiempo suficiente para que ellas puedan cubrir todo el país, llegar a 114 pueblos indígenas, por ejemplo.
Entonces, tienen un plan en donde ellas avanzan y tienen que seguir el proceso. Es importante señalar que los asuntos de los pueblos indígenas, el derecho a la consulta previa, al consentimiento libre, previo, informado de las organizaciones, de sus autoridades, de los pueblos, juega un papel relevante también en el tema de las mujeres indígenas. Somos parte de esos pueblos que hemos tenido que nos han puesto a perder nuestros valores, nuestras costumbres, nuestros derechos, y el sistema ha impactado a los pueblos indígenas. Y en la medida que ese impacto ha sido en los pueblos indígenas, se impacta con mayor rigor en las mujeres indígenas y en los niños indígenas. Entonces, recuperar los valores de las mujeres y de las niñas es muy importante para recuperar los pueblos indígenas en cualquier parte del mundo. Por eso considero que esta recomendación 39 contribuye realmente a hacer de la resistencia de los pueblos pasar a una permanencia en la humanidad. Por eso creo que es una pregunta donde tendrá que avanzar mejor. Pero es muy reciente la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas. Muchas gracias. Okay, thank you for that, Leonor. Can any of the other speakers want to respond? Gracias, Leonor. ¿Alguien quiere responder a la segunda respuesta? ¿Cómo socializamos y compartimos la información, especialmente en el nivel más básico? Lucía. Sí, levanté la mano porque pienso que podemos utilizar las redes sociales. Es algo fundamental en estos momentos. Y de esta manera la comunidad también lo puede compartir. Por ejemplo, podemos utilizar la radio. Tenemos radios locales. Por ejemplo, en Latinoamérica también hay. Por ejemplo, en África lo utilizamos. Podemos utilizar también esta oportunidad para, en cada vez que la comunidad tiene una formación y que nos reunimos. Creo que esta es una oportunidad muy importante para hacer esto, y también tenemos a las personas jóvenes que están en los pueblos. No solo las mujeres, sino también las chicas y los chicos jóvenes tienen que saber de esta resolución, tienen que aprender al respecto. Tenemos oportunidades, tenemos redes sociales, tenemos televisión, radio, creo que también un podcast en el que podemos coordinarnos, podemos escuchar clases, podemos escuchar diferentes grupos de mujeres, diferentes personas que puedan, desde un punto de vista de la comunidad, compartir su conocimiento, y esto me parece muy positivo. Gracias. ¿Alguien más quiere responder a la pregunta 2 o pasamos a la 3? Lo que yo podría decir de la pregunta 2 es también el traducir las recomendaciones a diferentes idiomas que los pueblos indígenas y las personas indígenas puedan comprender, porque eso nos ayuda también a alcanzarlos, y utilizando también las redes sociales que son accesibles para las comunidades. Teresa, creo que querías decir algo. Lucía, por la pregunta creo que es importante seguir trabajando en red, en articulación, en alianza, las distintas organizaciones, porque esta es la forma en que podemos hacer un trabajo coordinado desde lo comunitario
lo nacional, regional y global y viceversa. Entonces, esto, reforzar esta necesidad de seguir en alianza y de utilizar nuestros distintos idiomas locales para los materiales. Esto quería agregar y que FIMI sigue comprometida en este proceso de divulgación, socialización y de utilización de esta recomendación una vez la tengamos aprobada. Gracias. Okay, Tarsila. Thanks, Teresa. Tarsila. Gracias, Teresa. Tarsila. Okay, thank you. Lo que Lucy propone, Teresa y la hermana Sonia, es que cuando hablamos de desafío, primero tenemos que pensar en ese proceso de implementación, y es ahí donde la estrategia de construcción de alianzas también es muy importante. Ahora, por ejemplo, la hermana Leonor, que está en una posición que nos puede ayudar en un nivel para que justamente los estados puedan tomar en serio la implementación de esta recomendación general, porque venimos logrando instrumentos y mecanismos, pero siempre estamos viendo cómo en el espacio doméstico, en el espacio local, es que es débil. Por un lado, es porque tiene que haber un compromiso político de parte de los estados de implementar. Uy, por favor. Y por otra parte, es todo nuestro trabajo. ¿Por qué es importante también estar articuladas? O sea, nosotras estamos articuladas desde lo local con las organizaciones nacionales, con las regionales, ¿no? Las redes regionales. Luego, a nivel global, esas regionales articuladas para la incidencia internacional en FIMI. Entonces, todo es una cadena que se va convirtiendo en un círculo de ida y vuelta. Y por eso, hermanas, hermanos, es tan importante que los medios de comunicación a nivel local, para que nuestra gente se entere que existe esta recomendación general, deben ser apropiados. Muchas comunidades, muchos liderazgos femeninos, indígenas, no leen en su propia lengua, pero porque todavía somos que ya lee y escribe. Entonces, es todo un trabajo en el que la alianza, el diálogo y la articulación para responder apropiadamente a su implementación, y lo que la hermana Sonia también dice, la apropiación y el fortalecimiento en la conciencia de derechos amparadas por una recomendación general es lo más importante que está pasándonos en estos tiempos. Así que siempre hay que ponerle mucha fuerza, mucha buena voluntad, construir alianzas, articularnos, y creo que cada cual es importante desde donde está, porque puede aportar, puede abrir puertas, puede, aunque sea solo mencionándolo, ya es bastante. Así que mis felicitaciones plenas, hermana Leonor. La vamos a necesitar muy seguido por ahí, así que estamos, los que estamos comprometidos principalmente con los derechos humanos de los pueblos y mujeres y niñas indígenas. Yeah, okay. Thank you, Tarsila. We still have 3 questions. Gracias, Tarsila. Tenemos todavía 3 preguntas, algunas en español. No sé si estas son preguntas o son comentarios. ¿Alguien las podría leer a lo mejor en inglés para traducirlas? ¿Cómo se recomienda articular este tema? Can you see the questions? Podéis ver las
preguntas. ¿Las puedes leer, Teresa, para que las traduzcan? De Evinia Santos. El sentido de la pregunta es igual a la que nos planteaba la hermana anteriormente, cómo se recomienda articular este tema a nivel de comunidades locales, ¿no? Esta es, siempre es, creo que la preocupación, cómo vamos a hacer a nivel local. Okay. Yeah. Sí, Okay. vale. So if are there no other questions? Si no hay más preguntas, There is a question for, creo que Sonia. hay una para Sonia. It says, has the law to establish the necessary protection of intellectual property rights for indigenous textiles and clothing. Habla de si se ha aprobado la ley de Guatemala para establecer la protección necesaria de los derechos de propiedad intelectual para los textiles y prendas de vestir. So, any comments, Sonia? Sonia, you have the floor to quickly Sonia, puedes responder si on the textile, quieres a la pregunta. Claro, muy bien. rights, yeah. Efectivamente, parte de algunos esfuerzos en materia legislativa en el Congreso, donde yo actualmente me encuentro, han habido propuestas enfocados al reconocimiento de los derechos de las mujeres, como bien compartí hace un momento. Recientemente se ha presentado también una propuesta para la defensa y la protección de la propiedad intelectual de los pueblos indígenas a partir del plagio y despojo de los textiles y las indumentarias de los pueblos indígenas. Esta es una propuesta ya que está en discusión en el Congreso, va en proceso. No ha habido avance hasta ahora porque como sucede en muchos de los congresos de nuestra región, persiste mucho el racismo y la discriminación, pero sí está en discusión. Vamos a empujarla y ahí lo valioso es que las organizaciones de mujeres también estamos trabajando conjuntamente. Gracias. Thank you, Sonia. I see Margareta raised her Gracias, hand. Sonia. Veo que Margareta también quiere hablar. Margareta, adelante. Quiero hablar sobre la pregunta sobre cómo implementar la recomendación. Tengo una pregunta que de pronto también puede ser para Leonor. Sabemos cómo la CEDAW y las Naciones Unidas van a hacer un seguimiento en la implementación de esta recomendación general en los países. Por ejemplo, cómo están haciendo con diferentes países. Por ejemplo, para la Convención de los Derechos de la Mujer, hay personas que están haciendo seguimientos. Así que es importante que la comunidad internacional desempeñe un papel en la difusión de la recomendación. Y es importante que nosotras, las mujeres indígenas alrededor del mundo, llevemos estas preguntas a los diferentes actores. ¿Cómo implementamos esta recomendación? ¿Ustedes cómo lo van a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo la van a implementar en su organización? A su nivel. Necesitamos pedir esto. Necesitamos que la mayor cantidad de personas sean conscientes y conozcan esto para implementarlo. Muchas gracias, Margareta. Me parece muy importante lo que has dicho. Le pediré a Teresa o a Tercila que respondan también al respecto. Veo tu mano, Leonor. Así que
¿Podrías rápidamente comentar? Y después le cederé la palabra a Teresa Tarsila para la pregunta del seguimiento que hizo Margareta. ¿Leonor? Muchas gracias. A ver, yo estoy aquí y me debo al presidente Petro en Colombia, y realmente es una contribución que estamos haciendo los pueblos indígenas al actual presidente, a la actual administración. Y ha sido muy bien acogida en Naciones Unidas, el hecho de ser mujer y ser indígena. Les quiero anunciar que tengo el ofrecimiento de una reunión con la delegada del secretario general sobre mujeres y niños del ECOSOC muy próximamente. A la vez, he tenido la oportunidad de ser invitada por la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, que es una afrodescendiente. Y nos hemos visto como un plano en donde la diversidad en las mujeres es mucho más clara, hasta en los planteamientos. Yo creo que eso ha sido muy interesante. Yo solamente quiero decirles que hasta ayer, hace un mes que yo llegué a la embajada, en medio de la Asamblea General del Consejo de Seguridad que acaba de pasar el 12 de octubre, y aún sigo explorando realmente todos estos espacios, pero que tendré siempre en cuenta el tema indígena, y lo que me puedan retroalimentar sea bienvenido para todos los asuntos que tengan que ver con pueblos indígenas, con las mujeres indígenas u otros. Solamente decirles eso, tengo que retirarme y entonces muchísimas gracias, Joan. A todos, muchas gracias. Thank you, Leonor, and we'll definitely. Muchas gracias, Leonor. Definitivamente estaremos en contacto. Te deseamos muchos éxitos. Ahora invito a Teresa y a Tarsila para que den una respuesta rápida a la pregunta de Margareta sobre el seguimiento. Teresa, adelante. Tarsila, ¿desea empezar? Bueno, lo completo. Con el micrófono abierto. No, lo completo, hable usted. Bien, en relación a las estrategias de seguimiento, desde FIMI nosotras trabajamos directamente con las redes regionales. Entonces, toda la estrategia de seguimiento lo estaremos coordinando con las redes, y sobre todo continuaremos haciendo las alianzas con los diferentes entes o mecanismos que sean necesarios, por ejemplo, con la CSW, que se reúne cada año. Es un espacio también importante, el Foro Permanente de Pueblos Indígenas. O sea, tenemos un trabajo importante que seguir haciendo a nivel de organismos internacionales, a nivel de la academia, con las distintas instancias con quienes coordinamos, pero principalmente con las redes regionales y las organizaciones. FIMI tiene varios programas de trabajo, y desde estos programas nosotras estaremos impulsando el seguimiento. Como lo dijo Lucy, la recomendación general, una vez aprobada, se convierte como en nuestra ley, nuestra constitución global como mujeres indígenas, y el llamado es que todas lo implementemos desde los espacios que estemos y seguir haciendo alianzas con todas las regiones. Es lo primero que puedo comentar. Yeah. Okay. Do you want to add anything, Tarsila? Yes, please. Okay, go ahead. Dear Margaret,
La primera cosa que tenemos que hacer las indígenas que estamos enteradas de este proceso es saber si nuestros países son signatarios de la Convención CEDAW. Eso es lo primero. Por ejemplo, en mi región, en las Américas, Estados Unidos no es signatario. Y Estados Unidos, las mujeres indígenas de Estados Unidos tienen el compromiso de hacer que el Estado lo adopte. Entonces, ahí va primero, saber si nuestros estados son signatarios. Si no lo son, tenemos que hacer que sean signatarios para que respeten esa recomendación general. Lo segundo que también nos ha comentado Teresa es que las redes regionales tenemos la responsabilidad de hacer que esta recomendación general vaya bajando a los países y vaya bajando de los países a las comunidades. Y cada red regional tiene la responsabilidad de difundir en forma apropiada en sus regiones. Por el tema del idioma, acceso, hay que facilitar información accesible de acuerdo a la naturaleza de cada pueblo y de cada lengua y de cada país. Porque el FIMI, como también lo explicó Teresa, es un mecanismo global y articula con las redes regionales. Por supuesto que tendremos que hacer un plan global en el que debe verse reflejado qué es lo que se va a hacer a nivel regional con las redes regionales y qué es lo que se deberá hacer esas redes regionales en sus propias países o regiones. O sea, es un trabajo muy grande, complejo, para el que se va a necesitar mucho apoyo político, pero también económico y técnico. Así vamos, ¿no? O sea, es un camino que estamos empezando y todas tenemos que poner el hombro, como se dice. Okay, yeah, thanks. From my end, I think Muchas gracias. Desde mi punto de vista, creo que esta es una pregunta muy importante de Margareta. Y lo que podría añadir es que quizá podríamos pedirle a la CEDAW que le pida a los Estados miembros que después de 3 años manden un informe de cómo han implementado esta Recomendación General 39. Pero también nosotros como mujeres indígenas tenemos que monitorear cómo se está implementando. Y lo segundo que quería comentar es que tenemos que tener un diálogo interactivo con las mujeres de la ONU para ver cómo van a integrar esta recomendación en su trabajo y con otras agencias de las Naciones Unidas, no solo las que apoyan a los pueblos indígenas, para ver cómo van a integrar esta recomendación 39 en su trabajo y ver cómo podemos monitorear su implementación y colaborar con ellos para avanzar en esto, porque creo que muchos de ellos pueden ayudarnos a crear concienciación, pueden ayudar con las traducciones, quizá con cómics o con materiales populares. Hay muchas formas de construir alianzas para avanzar y seguir implementando esta recomendación 39. Y seguro que podemos ayudar a muchas otras organizaciones de mujeres para seguir apoyando esta recomendación. Ese es un punto para empezar, pero seguro que hay muchas oportunidades para que todas juntas, no solo nosotras como mujeres indígenas, sino que diferentes actores podamos trabajar juntos para empujar, para que se implemente esta recomendación 39. Antes de terminar, algunos comentarios de cierre, volviendo a la acción. Lo que he extraído de esta discusión, que ha sido muy rica,
Todas las presentaciones y discursos de nuestros ponentes han sido muy ricas. Tenemos que crear concienciación en las mujeres indígenas y otros sectores con respecto a la recomendación 39. También pasar a la acción significa crear mecanismos para tratar estas experiencias de discriminación y violencia que experimentan las mujeres indígenas en todas sus formas. También significa reformas políticas para retirar las políticas discriminatorias que todavía existen y asegurarnos de que se respetan y reconocen los derechos de las mujeres indígenas y de los pueblos indígenas, lo que significa que los derechos de los pueblos indígenas y de las mujeres deben ser protegidos por los países y por otros actores. Pasar a la acción también significa crear mecanismos para proveer de acceso a la justicia a todas las víctimas de las violaciones de los derechos de las mujeres indígenas y también asegurarnos de la protección de los activistas por los derechos de las mujeres indígenas que están en riesgo. También significa fortalecer las redes, fortalecer la colaboración de las mujeres indígenas para seguir empoderándose y seguir avanzando en el reconocimiento de nuestros derechos y también en tomar acciones de solidaridad para luchar contra el racismo y para defender los derechos de las mujeres indígenas y para promover la no discriminación, la igualdad y para asegurarnos de que existen mecanismos para la participación eficaz de las mujeres indígenas en un plano de igualdad a todos los niveles y en todas las dimensiones que afecten a las mujeres indígenas. Es a través de nuestra participación efectiva y eficaz en los órganos de toma de decisiones que podemos asegurarnos de que nuestras perspectivas, nuestro bienestar y nuestros derechos se toman en cuenta. Así que, bueno, espero haber capturado la esencia de lo que hemos hablado hoy y de cómo tenemos que implementar esa recomendación 39. Quiero agradecer a todas las oradoras, a todos los que han ayudado a montar este evento y me gustaría expresar mi deseo de que FIMI y las organizaciones indígenas puedan trabajar con el IPRI también para implementar la recomendación 39. Así que muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Muchas gracias por vuestra participación. Espero que podamos seguir en contacto con el FIMI y podamos seguir trabajando y pasando de las palabras a la acción. Muchas gracias. Buen día. Buen día y pasamos a la acción. Acción, acción y acción. Y solidaridad, empoderamiento de las mujeres indígenas. Muchas gracias. Colectivamente podemos hacerlo.